Señor les bendiga, amados hermanos y amigos. Gracias a Dios por la oportunidad de volvernos a encontrar a través de estos medios para ocuparnos de la palabra de Dios, que es la palabra de vida. En esta ocasión les voy a leer en Hebreos 13, del versículo 7 hasta el 14, que dice lo siguiente: Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón en la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon en los que se han ocupado de ellas. Tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Gracias al Señor por su palabra. Bueno, aquí tenemos una exhortación y una amonestación que nos dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerar cuál haya sido el resultado, no el éxito, sino el resultado de su conducta, e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, y no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Generalmente todos tuvimos un pastor que nos enseñó, y posiblemente muchos de ustedes han tenido varios pastores que les han enseñado la palabra de Dios. Y lo que se nos exhorta es a considerar el resultado de su conducta e imitar su fe. Y se nos da una declaración que es una de las grandes declaraciones de la palabra de Dios. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Este verso es una suma de todo lo que viene diciendo esta carta. Recuerden que al comienzo dijimos que la carta a los hebreos es una explicación comparativa entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, para mostrar la excelencia y superioridad del Hijo sobre todo lo anterior. Y por lo mismo, el escritor comienza diciendo: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres, por los profetas, en estos días nos ha hablado por el Hijo. Y comienza a describirnos lo que es el Hijo de Dios. Entonces aquí tenemos la primera comparación, que el Hijo es superior a los profetas. En el mismo capítulo se habla de que el Hijo es superior a los ángeles. En el mismo capítulo se habla de que Él es superior a la creación, puesto que la creación tuvo principio y va a tener fin. Mientras que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él es superior a Moisés, Él es superior a Aarón, Él es
ministro de un mejor santuario y fiador de un mejor pacto hecho sobre mejores promesas. Él hizo el mejor sacrificio, es decir, el único sacrificio que podía resolver el problema del pecado en la vida del hombre. Y también Él es la ofrenda que, como dice el capítulo 10, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Entonces, la conclusión de toda esta comparación, de todo lo que fue el Antiguo Testamento para hacer el Nuevo Testamento, entonces esa es la conclusión. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Jesucristo es el verdadero Dios y el perfecto hombre. Y por lo mismo nos amonesta, no nos dejemos llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón en la gracia, y no en viandas que no aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Las viandas fueron clasificadas en la ley y por eso no se comían ciertas comidas y había que comer otras, precisamente porque consistía en lavamientos, en comidas y en días de reposo. Tenemos un altar al cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. El altar del incienso y la mesa de los panes de la proposición y el candelabro estaban en el lugar santo y allí solo tenían acceso los sacerdotes y el pan de la proposición era la comida para ellos. O sea que los que servían al tabernáculo, que eran los levitas, porque levitas es la tribu que el Señor escogió para el servicio del tabernáculo, pero los sacerdotes eran la descendencia de Aarón que fueron investidos para ofrecer los sacrificios y ofrecer el incienso. Y por eso se dice que tenemos un altar donde a los que no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, es decir, los levitas. ¿Por qué? Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre, a causa del pecado, era introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él, fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. No sé si usted se habrá preguntado alguna vez por qué el Señor Jesús fue sacado de la ciudad de Jerusalén y llevado al monte de la calavera que estaba fuera de las murallas de Jerusalén. Jerusalén es la ciudad del gran rey, porque cuando Salomón dedicó el templo, Dios puso su nombre allí. Salomón dijo en la dedicación del templo, tú, oh Señor, has cumplido hoy lo que dijiste a David, mi padre, diciendo, desde que saqué a Israel de Egipto, ninguna ciudad he elegido para poner en ella mi nombre, ni a ninguno he elegido para que sea príncipe sobre mi pueblo, mas ahora he elegido a Jerusalén para poner en ella mi nombre, y a David para que sea príncipe sobre mi pueblo. Entonces, la ciudad de Jerusalén, por eso es la ciudad del gran rey. Por eso es la ciudad santa, a pesar de todo lo que ya sucedió a través de los siglos,
porque Dios puso en ella su nombre. Y en esa ciudad no podía morir ningún maldito. Entonces la ley establecía un castigo para cada pecado, para cada delito. El asesino debía morir, el hechicero debía ser quemado, el adúltero debía ser apedreado, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, vida por vida. Entonces, pero el que era declarado maldito era colgado en una cruz y sacado fuera del campamento, fuera de la ciudad. Por eso Jesús, después de que fue juzgado y condenado a muerte de maldición, muerte de crucifixión, entonces lo sacaron fuera de la ciudad y lo llevaron allí al monte de la Calavera. Y en ese episodio es donde las mujeres de Jerusalén iban atrás de él llorando y lamentándose por los sufrimientos que él padecía. Pero él se volvió a ellas y les dijo: mujeres de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad por vosotros y por vuestros hijos. Es decir, él puso su vida para volverla a tomar. Él no necesitaba ni necesita la compasión de nadie, porque él lo hizo todo por amor a su pueblo, por amor a las almas que habían de ser salvas. Así que por eso él fue sacado fuera de la ciudad. Y aquí lo dice cuál era el propósito de eso. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo con su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Los animales cuya sangre se introducía en el lugar santísimo para la expiación, que consistía en cubrir los pecados del año que terminaba, esos animales eran quemados fuera del campamento. Así, por eso Jesús fue llevado fuera de la ciudad para morir la muerte de maldición. Y eso le dice a usted por qué. También nosotros los discípulos o la iglesia tiene que participar también de ese vituperio, saliendo fuera del campamento. Esto nos habla del evangelismo, de salir fuera de nuestros templos para llevar el mensaje, aunque esto nos implique sufrir un vituperio, porque no estamos buscando una ciudad permanente, estamos buscando la porvenir. Así que, hermanos, amados y amigos, todo esto nos demuestra que Jesucristo es el verdadero Dios, el perfecto hombre, el gran Dios y Salvador, y que a Él pertenece la gloria, el honor y la alabanza por los siglos de los siglos. Y el verso 15 dice: así que, o sea, en razón de lo anterior, ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesen su nombre. Y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Los sacrificios de alabanza son canciones, coros o himnos que confiesen los atributos de Dios. Hay muchos coros bonitos que son solamente peticiones, lo que la persona quiere que el Señor haga en su vida. Eso son peticiones, eso no son alabanzas.
Hay otras canciones de invitación a los amigos para recibir a Cristo. Hay otras canciones de exhortación a la iglesia para servir a Dios. Por ejemplo, yo quiero trabajar por el Señor. Y muchas otras canciones que a veces cantamos diciendo que vamos a alabar a Dios, pero estamos haciendo peticiones, bien sea por nosotros o por otros. Entonces, la alabanza es que ofrezcamos a Dios siempre sacrificios de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesen su nombre. Cuando usted glorifica el nombre del Señor Jesús, cuando usted le canta los atributos, es decir, cuando usted le dice santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, cuando usted le dice justos y verdaderos son tus caminos, cuando usted le dice su misericordia es más grande que los cielos, cuando dice todos estos atributos, su fidelidad, tu fidelidad es grande, y todos estos atributos que son las cualidades de Dios, cualidades únicas de Dios. Entonces, decirle a Él esas cosas es alabarle a Dios. Como cuando se le dice a una mujer que es hermosa, sencillamente ella se sonríe, porque esa es una cualidad que tienen las mujeres. Y entonces decirle eso es decirle una alabanza a esa persona. O cuando a un hombre se le dice que es recto, que es honrado, que es honorable, se le está diciendo las cualidades que él tiene. Así cuando le cantamos a Dios sus atributos, es cuando estamos en verdad alabando a Dios. Y los salmos, que eran el himnario de Israel, pues ahí está lleno de invitaciones a alabar a Dios y adorar a Dios. Venid alegremente, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabarle y bendecir su nombre. ¿Por qué? Porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre toda la tierra. Venid, aclamemos, arrodillémonos, postrémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. Eso es lo primero que se debe hacer en un culto. El capítulo 14 de Primera de Corintios, donde el apóstol Pablo está regulando el funcionamiento de los cultos y el uso de los dones en el culto. El verso 26 dice: que hay pues, hermanos, cuando os reunís, o sea, cuando nos congregamos, el uno tiene alabanza, el otro tiene doctrina, el otro tiene lengua, el otro tiene revelación, el otro tiene interpretación, hágase todo para edificación. Entonces, lo primero en un culto no es pedir, ni dar una larga exhortación, sino reconocer la promesa del Señor que dijo: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Entonces, si creemos y reconocemos esa promesa, pues lo primero que tenemos que hacer es darle la gloria. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre, venid a sus atrios y traed ofrenda. No está hablando de dinero, está hablando de la alabanza que debemos traer al culto para darle a nuestro Dios.
sea, lo primero en el culto es la alabanza, la adoración. Lo segundo es la enseñanza. Y lo tercero son los resultados. Resultados de las dos primeras cosas. Generalmente la gente que viene al culto vienen del trabajo, vienen del hogar, donde han tenido diversas situaciones y a veces vienen con la cabeza llena de inquietudes, hasta de problemas, pero cuando entran en la presencia del Señor y la alabanza está dirigida al Señor, entonces se sintonizan con el Señor y eso, además de darle a Dios lo que le pertenece, prepara la mente y el corazón para lo segundo, que es escuchar su palabra, que nos alimenta, que nos edifica, que nos perfecciona. Y como resultado de estos dos hechos, entonces vienen las manifestaciones del Espíritu. O sea, que el uno tiene la manifestación de las lenguas, el otro tiene la interpretación, el otro tiene revelación, y generalmente hay una invitación siempre para los amigos, los visitantes, para que reciban al Señor y puedan disfrutar de esta comunión con el Señor y con la iglesia. Así que, hermanos, la alabanza brota de tener un entendimiento de lo que el Señor es y lo que Él ha hecho. Entonces, si realizamos estas cosas, no hay que forzar a la gente para que alabe a Dios, sino que la alabanza brotará espontáneamente porque la gente percibe la presencia de Dios y perciben que Él es Dios grande y Rey grande y que nosotros debemos postrarnos y reconocer su grandeza. Dios les bendiga, amados hermanos y amigos, y les esperamos la próxima semana, Dios mediante.